Oye, ¿sabes que estuve leyendo un poco en Deuteronomio y ya entendí por qué te empeñas tanto en enseñarnos las palabras y los mandatos de Dios? Ah, sí. Sí, ¿Y eso por qué? pues porque leí en el capítulo 6 que las palabras que nos mandó se las repitas a tus hijos. Papá, pero tengo una duda. ¿Estos son los mandatos de Moisés? No, estos mandatos son de Dios. Lo que pasa es que Él se los da a Moisés, como Moisés es el profeta, para que se los dé al pueblo. Lee, por favor, allí el versículo 1 de ese capítulo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Te quedó claro con esa respuesta? Sí, pero ¿por qué manda que estas palabras se las repitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Eso es fácil de responder. Hay un versículo en el Mateo 12:34 que dice que de la llenura de tu corazón hablará tu boca. Y mientras más tú conozcas de la palabra de Dios, más vas a hablar de ella. A eso se refiere que se la repitas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. Mientras más tú conoces de algo, más hablas de ello. Y a eso se debe. Que nos afanemos en eso. Que busquemos primeramente de la palabra de Dios. ¿Y qué ganamos nosotros con eso? De ganar, ganaríamos como quien dice el cielo. ¿Por qué? Porque aprendemos de la palabra. Aprendemos a conocer del Señor y del Hijo del Señor. Y eso nos va a traer bendición. Porque vamos a aprender valores, principios que nos llevan cada día a estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Wow, este tema está muy interesante. ¿Por qué no nos hablas más de esto? Ya que te gustó esto, por acá hace tiempo yo había conseguido esta lectura y me parece interesante de verdad que ya que ustedes quieren seguir en la palabra del Señor, que lea esto. Esto tiene que ver con la crianza de los hijos en tiempos bíblicos, que también lo podemos poner en práctica hoy en día. En esa época, dice, se entiende muy claramente en las escrituras que la madre se encargaba de la mayor parte del entrenamiento y enseñaba a sus hijos en sus primeros años. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 31 y el versículo 1, te habla de algo de eso. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Muy bien. También encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que dice eso a lo que ustedes preguntaron anteriormente? También encontramos algo en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén, qué bueno, hijas mías. Ahora quiero pasar a este tema para que veamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9, que tiene algo que ver con el tema que ustedes me están preguntando. La obligación de educar a los hijos había sido delegada por la ley mosaica a los padres hebreos. El hogar debía ser la escuela y los padres eran los maestros. El reglamento dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus portales. Fíjense cómo todo lo que ustedes me han preguntado, las respuestas están acá en la palabra de Dios. Y asimismo es como debemos actuar. Toda respuesta que nosotros necesitemos la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esto, hijas mías, es una manera de ver las cosas distintas. Este tema es bastante, digamos, no controversial, sino que es algo que nosotros debemos aprender, debemos darlo. Quería tocarles también algo que debemos ver. Nuestra enseñanza central en este tema nos dice de esta manera: los padres creyentes tenemos el compromiso de enseñar a nuestros hijos a buscar de la palabra de Dios constantemente. Fíjense, hijas mías, todo lo que hemos hablado, los puntos que hemos tocado, nosotros debemos basar nuestra vida en la palabra del Señor. Ella está llena de valores, está llena de principios, está llena de verdaderas enseñanzas que no nos va a dar el mundo. Tal vez el mundo nos enseñe matemáticas, nos enseñe física, nos enseñe educación física, nos enseñe otra serie de clases que para nuestra vida cotidiana sirva. Pero para la vida del cristiano, la mejor enseñanza es la que nos da la palabra. Debemos centrarnos en ella. Por eso es que se hace énfasis en que la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la llevarás como señal en tu frente, la llevarás como señal en tus manos, y te acordarás de ella todos los días y meditarás en ella profundamente cada vez que las tengas presentes. También, cuando vayamos a hablar de algo, debemos considerar lo que el Señor nos demanda, que Él debe ser nuestro principio y debe ser nuestro final. Recordemos lo que dice la enseñanza central. Los padres cristianos tenemos el compromiso de enseñar a nuestros hijos a buscar de la palabra de Dios constantemente. Y ese constantemente, como dice los versículos anteriores, al levantarte, al acostarte, andando por el camino, en tu casa, dentro de tu casa y fuera de tu casa. Debe ser el tema primordial. Todos los temas que nosotros tengamos con personas, aunque no sean cristianas, deben ser de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es una base sólida, es una base de moral y de principios. Esto nos lleva a los principios. Nuestro primer principio dice de esta manera: la palabra de Dios exige el compromiso de estudiarlas todos los días. Exige el compromiso de estudiarla todos los días. Y en ello debemos basarnos. Y vamos a tener respuesta. Si ustedes no me hacen esas preguntas, o mejor dicho, si yo no estudiase la palabra y ustedes me hacen esas preguntas, tal vez no les hubiese podido responder de la manera en que les respondí, en que el Espíritu Santo me inquietó a buscar las respuestas valederas, porque te puedo dar una respuesta que quizás no satisfaga tu curiosidad. Ahora, aquí tú te vas con una nueva enseñanza, y esa enseñanza que tú adquiriste hoy la vas a transmitir a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de clase, a todo aquel que necesite. Nosotros somos o estamos mandados a ser embajadores de la palabra de Dios, a dar la buena noticia. De eso se trata el Evangelio.
El Evangelio es dar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro siguiente subpunto dice: todo lo que enseñamos a nuestros hijos debe estar orientado en la palabra de Dios. Valores, principios, moral. En lo cotidiano se dice que la familia es la base de la sociedad. Ahora bien, ¿qué debe ser la base de la sociedad? O mejor dicho, la base de la familia. Los principios deben ser bíblicos. Debemos fundamentarnos en la palabra. Les digo esto porque toda la situación que está pasando a nivel mundial, si todos nos basamos en la palabra de Dios, fortalecemos nuestro espíritu y fortalecemos nuestra alma y tendríamos respuesta a todas las cosas que están pasando. Nada ni nadie nos podría sacar de esa intención que tenemos. Nada nos puede hacer pensar otra cosa. Nosotros acá en la tierra somos transeúntes, estamos de paso. Nuestra ciudadanía es celestial y para allá vamos. Todo lo que aprendamos aquí, que es de la palabra de Dios, lo ejecutaremos en el cielo, cuando estemos sentados a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, con todos los méritos que tengamos, por supuesto. Nuestro siguiente punto, que es el punto 2, dice: los padres debemos enseñar a nuestros hijos el valor de meditar en la palabra de Dios a fin de tenerla siempre presente. Meditar es profundo, es reflexionar acerca de la palabra de Dios, es leerla, estudiarla, aprendernos algo de ella. Y cuando vayamos a algún sitio o que estemos pensados, absortos en nuestros pensamientos, estemos meditando en una palabra que hayamos leído. Por ejemplo, me encanta mucho la de Mateo 12:34. Ya se las dije. Que dice: de la llenura de tu corazón hablará tu boca. Que mientras más conozcamos de la palabra, más vamos a hablar de ella. Sigamos buscando de esa palabra en profundidad y meditemos cada vez en ella, seamos más profundos, más acuciosos de aprender cada día más de la palabra de Dios y así poder transmitir lo que ellas nos enseña a nosotros. Nosotros somos portadores de esa palabra, portadores del Evangelio, portadores de lo que el Señor quiere dar a su pueblo. Nuestro segundo punto dice: los padres debemos buscar fórmulas creativas para que nuestros hijos tengan siempre presente la palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios en su corazón. Muchos se preguntarán: ¿y cómo hacemos? Estudia la palabra. No tengas miedo de la palabra. En mis tiempos pasados, yo conocí gente que le tenía miedo, le tenía pavor a leer de la Biblia. No, que esa vuelve loco a la gente. Eso es mentira del enemigo. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay bellezas. El libro de Dios es poético. El libro de Dios recrea, el libro de Dios sacia, el libro de Dios nos llena cada día más de sabiduría y nos ayuda a enfrentar diariamente a la vida, ya bien sean las cosas buenas como las cosas malas. Y ya tenemos respuesta a todo lo que nos pueda suceder. Podemos ayudar a los hermanos y a los que no son hermanos también a entender de la palabra. Predicar de la palabra es hablar de ella, es hablar del Señor. Debemos ser cada día más conocedores de ella, dando buen testimonio de lo que el Señor nos enseña, como lo hizo el Señor, como Él nos enseñó a vivir cada día más conociendo de su palabra. Hermanos, esta predicación va con motivo al Día del Padre.
se refleja de lo que los padres debemos hacer con nuestros hijos. Sabemos que bíblicamente hablando, el Día del Padre no se celebra tal cual como el Día de la Madre. El día de esos dos seres es todos los días. Pero hay un día específico que se quiso pronunciar en el mundo y bueno, ¿por qué no? Aprovechemos y demos la palabra. Aprovechemos este interín que nos dan acerca de lo que es la palabra de Dios. Les hago un recordatorio de lo que dice nuestra enseñanza central. Los padres creyentes tenemos el compromiso de enseñar a nuestros hijos a buscar de la palabra de Dios constantemente. Dice, a buscar de la palabra de Dios constantemente. Es de mañana, es de tarde y es de noche. Es meditar en ella, es profundizar en ella. Tal vez tengamos problemas que en la palabra estén las soluciones a esos problemas. De hecho, me ha pasado. He tenido muchas circunstancias, tanto personales, laborales, de cosas cotidianas. Y me pongo a leer la palabra y ahí está la respuesta. Se la transmito a quien la quiera escuchar. En este caso estamos hablando de la celebración del Día del Padre. Y ustedes padres que me escuchan, hermanos, y los que no son hermanos también, debemos aprender a hablar de cosas buenas. Y las cosas buenas las encontramos en la palabra de Dios. Debemos aprender a discernir, a profundizar en ella. Y verán que vamos a tener cosas buenas que nos van a enseñar. En el libro de Proverbios vamos a encontrar muchas cosas para edificar nuestra familia. Dándoles un ejemplo, son 30 capítulos que tiene. Leyendo un capítulo por día, llegamos a leer todos esos capítulos y creceremos aún más en lo que el Señor nos quiere demandar. Se los aconsejo que lean el libro de Proverbios para que aprendamos a fortalecer y a edificar nuestra casa. Quiero pasar ahora a las reflexiones y a las aplicaciones y decirles que es de gran enseñanza, es de gran conocimiento este libro de Deuteronomio. Como primer punto tenemos, como padres cristianos, estamos cumpliendo con este mandato dado por el Señor. Esto es de reflexionar, es de profundizar en la palabra. Lo estamos haciendo. Vayamos a lo que dice el versículo 1 de este capítulo. ¿Puedes leerlo allí, por favor? El versículo 1 del capítulo 6. Estos pues son los mandatos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es un mandato que el Señor nos da, que debemos educar nosotros a nuestros hijos basándonos en la palabra del Señor. El segundo punto de nuestra reflexión y aplicaciones dice, la familia cristiana debe usar la palabra de Dios como base para la enseñanza de sus hijos. Como base para la enseñanza de sus hijos. Debemos tener presente que ese es nuestro primer principio. No importa la educación que hayas tenido, no importa lo que te hayan enseñado anteriormente, si no está basada en la palabra de Dios, no está bien. Tal vez algunos dirán, oye, ¿cómo no va a estar bien si yo aprendí de esto? Estará bien en determinada formación, pero para los valores y principios cristianos no está bien. Debemos determinarnos en nuestra palabra, debemos mostrar y tener testimonio de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. El tercer punto dice, la palabra de Dios
nos reconforta y nos motiva a buscar más de Dios cada día. Nuestro Padre lo encontramos y le pedimos todos los días. Y a través de su palabra debemos dar testimonio de lo que Él dice es verdadero. Los mentirosos somos nosotros, o fuimos nosotros, tómalo dependiendo de lo que tú hayas vivido. Espero que ya hayas salido de ese mundo de mentiras, de engaños, donde estabas antes, y que hayas venido a nuestro Señor Jesús, que te postres a tus pies para que tu vida cambie. Te darás cuenta de los valores, de los principios que vamos a tener en lo que el Señor nos demanda, en lo que el Señor nos pide. Fíjate lo que dice nuestro cuarto punto. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas y traerá bendición a la vida de tus hijos. Eres obediente con lo que el Señor te pide y el Señor te traerá bendición. Muchos dicen por ahí que Dios nos castiga. No, el Señor no nos castiga. Nos castigamos nosotros mismos siendo desobedientes. Vayámonos al principio de la creación. ¿Qué le pasó a Adán y qué le pasó a Eva? La palabra dice que fueron desobedientes. Ellos mismos se castigaron. ¿Por qué se castigaron? Por la desobediencia del hombre. Y trajeron castigo para el resto de la humanidad. Por eso te digo, la obediencia de la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas y traerá bendición a nuestros hijos si somos obedientes a toda esa palabra. Nuestro quinto punto dice: nosotros los padres debemos, con el mandato dado por Dios, para que nos vaya bien tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos. Esto va a la par con el punto anterior. Si nosotros somos obedientes, haremos que nuestros hijos sean obedientes porque le estamos dando buenos ejemplos. Le estamos dando que adquieran buen conocimiento acerca de la palabra. Padres, hermanos, amigos, todos los que nos escuchan, esta prédica debería ser una prédica que llegue a tu corazón, que te motive para que busques más de nuestro Señor Jesucristo, que busques más de su palabra, que la encuentres a profundidad, que no solo porque te digan mañana o pasado mañana, ¿cómo estuvo el Día del Padre? Oye, estuvo bien. Deberías decirle: estuve con mis hijos, compartí con la palabra de Dios con mis hijos. Ellos crecieron y yo también, al compartir con mis hijos de la palabra de Dios, aprendí a estar más con ellos y ellos aprendieron a estar más conmigo. Y a su vez estuvimos con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial, aprendiendo de su palabra. Ese es el Día del Padre. Ese debería ser los días del Padre de todas nuestras vidas. Hermanos, les doy las gracias por este momento de reflexión, este momento de palabra, esta hermosa palabra que se refiere a los padres y a los hijos, que conlleva a lo que es la educación, a lo que es la fraternidad familiar, al compartir. Les pido que disfruten familiarmente en este día. Quiero orar por todo lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que el Señor nos ha mostrado en este día. Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos regalas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra altivez, por nuestro orgullo, porque a veces nos creemos que sabemos más que tú, Señor. Perdona, Padre, nuestros errores, perdona nuestras iniquidades. Te pido, Señor, por todos tus hijos, por todos los que son padres, por los que no son padres también, Señor. Te pido por las familias en pleno, Señor. Llena tú cada vacío de ellos. Y si no tienen ningún vacío, gloria a Dios, Padre Santo. Sigue, Señor,
edificando cada familia cristiana, edificando cada día más a nuestro país Venezuela, Señor. Que sean las cosas como tú quieres y no como queramos nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Te pido, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, para que vengan a ti, Señor, queriendo conocer de tu palabra, queriendo edificar cada día más su vida, Señor, buscando esa respuesta que tú nos das cada día a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y alabamos tu santo nombre en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que toda la gloria, que toda la honra sea dada para ti en esta hora y en este momento, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Wow, papá, gracias por todo eso y feliz día para ti también. Gracias, hija. papá. Gracias, hija mía. Que el Señor las bendiga. Y hermanos que han despedido, que toda la gracia del Señor sea con todos ustedes y que el Señor me los cuide y me los proteja. Amén y amén.